Muy buenas a todas y todos, somos Verónica Sierra y yo misma, Cecilia Latorre, profesoras en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, Universidad de Zaragoza, y vamos a presentaros un trabajo de investigación que lleva por título Aprender a pensar de manera crítica, un análisis de las voces del profesorado de educación primaria. A modo de pinceladas iniciales de marco teórico que respalda este trabajo, comentaremos que todo sistema educativo pretende proporcionar una formación adecuada en todos sus niveles, así como contribuir al desarrollo integral del alumnado, fomentando la adquisición de las competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI. De hecho, el pensamiento crítico se considera como una de las habilidades esenciales propuestas para desenvolverse y responder a las demandas de la sociedad actual. Resulta sorprendente, sin embargo, la escasa importancia que se le concede desde el ámbito educativo. Para definir el término de pensamiento crítico nos quedamos con la definición de Arango y sus colaboradores, quienes nos lo definen como un intento activo y sistemático de comprender y evaluar las ideas y argumentos de los otros y de uno mismo. Bien, dicho esto, nos adentramos ahora en el objetivo del estudio. Nos planteamos analizar el papel que juegan las creencias en la enseñanza del pensamiento crítico en la etapa de educación primaria. Tengamos en cuenta que las creencias de los profesores sobre el aprendizaje y la inteligencia pueden explicar en muchas ocasiones la diferencia entre el uso de actividades de pensamiento crítico en el aula. Descrito a grandes rasgos el objetivo del estudio, nos vamos ahora a la descripción de lo que es el método de investigación que se ha seguido. Como participantes del estudio contamos con 12 docentes de centros de educación infantil y primaria que fueron seleccionados mediante un proceso de muestreo teórico intencional. En cuanto al instrumento, se utilizó una entrevista semiestructurada cuyos núcleos de contenido hacían referencia a las siguientes variables: conocimiento de métodos de evaluación del pensamiento crítico, pasos y métodos a utilizar en el aula, beneficios del pensamiento crítico y finalmente conexión entre pensamiento crítico y educación inclusiva. En cuanto a los resultados del estudio, en primer lugar, y en lo que respecta a la categoría de aspectos beneficiosos del pensamiento crítico, la mayoría de los docentes entrevistados han mencionado una educación que incluye el pensamiento crítico y que este tipo de educación va a permitir que el alumnado forje una personalidad mucho más profunda. Además, esto posibilita ser capaz de tener un pensamiento diferente a la moral que nos impone la sociedad, tal y como vemos en el extracto que aparece en pantalla de una de las participantes, que nos dice: no se trataría solo de un beneficio de la etapa formativa, que también, sino una formación para ejercer la ciudadanía con mayor libertad. Poder pensar de manera crítica, valorando las informaciones diversas de una comprensión profunda de las mismas, le permitirá tomar decisiones y elaborar su propio pensamiento para actuar así en consecuencia. Por otra parte, y en lo referente al pensamiento crítico ligado a la inclusión en el aula, la mayoría de los docentes consideran indudable esta conexión. Todos ellos están de acuerdo en que es un tema transversal y que va unido a cualquier materia. Además, gracias a esto el alumnado sabrá trabajar sus fortalezas y debilidades de una forma mucho más certera, ya que han tenido la oportunidad de descubrir, tanto por sí mismos como con el resto de sus compañeros, sus formas de pensar. Ahí de nuevo nos aparece uno de los extractos de la participante 2, que nos dice: por supuesto, incluso más que muchos aspectos curriculares y contenidos que se deben dar en la escuela, va a permitir a los alumnos plantear sus respuestas desde un respeto y comprensión de todos los puntos de vista, además de ayudar a conseguir un trabajo en equipo en donde todos aporten sus soluciones, lo que da multitud de posibilidades y soluciones a los problemas. En lo que respecta a los métodos para evaluar el pensamiento crítico, la mayor parte de los docentes desconoce métodos objetivos y estudiados de una manera sistemática, y esto puede deberse a que la gran mayoría de ellos no han recibido información sobre esta temática en cuestión, o no más allá de coincidir, trabajar y aprender de profesionales que han trabajado, ¿no?, con algún método que haya permitido observar esos beneficios en el aula. Y finalmente, en cuanto a la categoría de pasos y métodos para enseñar el pensamiento crítico, los docentes han hecho alusión fundamentalmente al diálogo, el diálogo como instrumento de refuerzo y mejora de la autoestima y como instrumento que permite exponer diferentes ventajas y desventajas de los distintos puntos de vista. Como conclusiones del estudio, destacar que muchos investigadores que trabajan en el área del pensamiento crítico se lamentan del pobre estado de este aspecto en la mayoría de la población y más concretamente en las escuelas.
Investigaciones recientes han descubierto que los niños más jóvenes participan en muchas de las principales actividades cognitivas y procesos que hacen los adultos, y esto significa que debería haber un lugar reservado para el pensamiento crítico en el plan de estudios de la escuela de primaria. Finalizaremos con este enunciado que recoge un poco la esencia más profunda de nuestra investigación, y es que para cambiar la sociedad y darle un giro hacia la racionalidad, los valores, la pluralidad y la diversidad, el pensamiento crítico se antoja necesario. Muchísimas gracias a todos y todas por vuestra atención.